tiempos nuestros, cuando pareciera que ya más nada se puede decir con respecto a la vigencia y grandeza del pensamiento bolivariano, lo dicho es necesario repetirlo y estudiarlo una y otra vez. Por años nuestros gobernantes nos han hecho creer que la salida para las crisis de nuestros pueblos es copiar modelos del norte de Europa. No hemos creído, sin embargo, nos los han impuesto, sumiendo a nuestros pueblos en la miseria y en la pobreza. Una vez más, el pensamiento bolivariano viene a nosotros para fortalecer nuestras luchas, ante la realidad evidente del mundo perfecto que se nos había planteado y anunciado con el pensamiento hegemónico del liberalismo y el neoliberalismo. Hoy, nuestro pueblo toma las riendas de su futuro, tarea que es inalcanzable sin revisar la historia. El fracaso de todos los sistemas nos obliga a conocer nuestras raíces para ver en qué hemos fallado y cómo podemos construir de aquí en adelante. La lucha de ayer es la misma lucha de hoy. Los actores no han cambiado mucho y es por ello que la experiencia es muy valiosa. La identidad y la independencia constituyeron para el Libertador principios de la unidad indivisible que lo llevó a encabezar la mayor lucha emancipadora de la historia de Latinoamérica, así como un pensamiento independentista sin precedentes. El estudio continuo de la historia debe ser la tarea de todo revolucionario, sin embargo es una de las que más postergamos producto del dinamismo político. Nuestro esfuerzo no busca más que mostrar algunas de las ideas centrales de lo que fue el pensamiento del gran hombre de América Latina, sin duda alguna Simón Bolívar. Las condiciones de vida, algunos discursos en momentos históricos nos plantearon sus ideas de justicia y libertad. Bolívar fue desde niño testarudo y rebelde. Nació el 24 de julio de 1783 y ya llevaba 2 siglos de ilustre vida caraqueña. Su abuelo fue un importante hombre de la Capitanía General, su padre un notabilísimo propietario. A los 3 años Bolívar queda huérfano de padre, sin embargo no tenía nada que temer, pues contaba con muchas plantaciones de cacao, caña e índigo, miles de esclavos, 4 casas en Caracas, 9 en La Guaira, fincas, ranchos, minas y 2 trapiches azucareros. Proveniente de familias de blancos criollos, Bolívar muere en la más absoluta pobreza en la ciudad de Santa Marta. El desprendimiento de lo material es una de las principales elementos del ideario bolivariano. Lo lleva a empeñar toda su riqueza en la gesta emancipadora. Proveniente de una familia de la oligarquía criolla, Bolívar lucha contra los privilegios de su propio círculo social. La libertad y la igualdad fueron para el Libertador superior a los intereses de clases. El rechazo a utilizar el posicionamiento político para elevar el nivel de vida dentro de la sociedad, como persona, lejos de elevar el nivel de la sociedad, era para el Libertador una cuestión sumamente indigna. Rechazó concebir el poder para el enriquecimiento personal. Es así como nos planteó la necesidad de dar la lucha contra la corrupción desde adentro de las filas revolucionarias. Nos dijo, la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos. También nos planteó otras cosas con respecto al abuso de poder, lo que en aquellos momentos fue la tiranía de las armas, cuando jefes militares utilizaban su poder de fuego para someter a sus ciudadanos. Bolívar estaba muy claro de su papel como militar y como ciudadano. Sin la disciplina militar, la Constitución de la República no hubiese sido posible. Es así como nos planteó. Un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su patria. No es árbitro de las leyes ni del gobierno. Es el defensor de la libertad. Hoy por hoy, cuando nuestro pueblo se encuentra materializando el precepto de la democracia participativa y protagónica y adquiere un creciente papel en la defensa de nuestra patria, materializando el precepto de la defensa integral de la nación, el ejemplo del Libertador nos llega y nos llena de enseñanza para demostrarnos que el bien común está por encima del beneficio individual y que el empleo de la fuerza se limita al ejercicio de la libertad en la materialización de la soberanía y la construcción y defensa de nuestra independencia. Son justamente estos 2 últimos conceptos pilares de la ideología bolivariana. La independencia, como la absoluta determinación de los pueblos latinoamericanos que deben ser libres de toda dominación extranjera, para el Libertador eran innegociables. Es así como a los 22 años de edad, Bolívar nos plantea volviéndose hacia Simón Rodríguez en el Monte Sagro de Roma con los ojos húmedos y palpitando el pecho. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que no haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del yugo español. Para Bolívar la independencia era más que un acto formal, era la forma de respeto propio, de dignidad del pueblo ejercer su libertad. En nuestros tiempos, el concepto de independencia cobra importancia capital. Cuando son tantos los intereses en pugna y nosotros estamos planteando la construcción de un modelo nacional en el cual los recursos naturales estén en pro de conseguir el beneficio de nuestro pueblo, es imposible conseguir esto sin entrar en conflicto con los grandes grupos económicos nacionales e internacionales que ven en nuestras tierras el sustento de su sistema económico.
Lograr el desarrollo y la independencia, sobre todo en el aspecto financiero, alimenticio y tecnológico, deben ser tareas principales de la revolución. Es así como nos plantea. Es imperturbable nuestra resolución de independencia o nada, pues sin ella desaparece toda identidad nacional. Ahora bien, si nosotros nos estamos planteando la independencia del pueblo, entra otro concepto en juego, que es el concepto de la soberanía popular. Si ya nos hemos logrado librar de cualquier tiranía externa, ahora debemos librarnos y subyugar cualquier tiranía interna. Es así como Bolívar nos dice, la soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las naciones. Bolívar luchó por transferir poder de los privilegiados al pueblo. Su profunda creencia en el sistema democrático es lo que lo llevó a realizar varios congresos. Su inclinación por los procesos eleccionarios era conocida para revertir institucionalmente la liberación de las naciones. Es así como nos plantea. No hay autoridad superior a las leyes que el pueblo se dicta a sí mismo. También comentó, solo la democracia en mi concepto es susceptible a una absoluta libertad. En el discurso inaugural del llamado Congreso de Angostura es donde Bolívar nos plantea con mayor brillantez sus ideas políticas, democráticas y republicanas. El discurso de Angostura es considerado una síntesis magistral del ideario bolivariano, consecuencias esclarecedoras, pensamientos políticos y máximas morales. En el discurso de apertura dice así: Señor, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Después de filosofar con respecto a las condiciones favorables del proceso federativo norteamericano, Bolívar nos dice: pero sea lo que fuere de este gobierno con respecto a la nación americana, debo decir que ni remotamente ha entrado en mi idea asimilar la situación y naturaleza de los estados como el inglés y el americano español. No sería muy difícil aplicar a España el Código de Libertad Política, Civil y Religiosa de Inglaterra, pues aún es más difícil adaptar a Venezuela las leyes del norte de América. Después de hablar y filosofar sobre la gente que decía que las leyes debían estar adecuadas a los pueblos a los que eran aplicados, Bolívar nos dice: he aquí el código que deberíamos consultar y no el de Washington. Esto nos plantea otra idea del ideario bolivariano, que no era más que mirar hacia adentro, es otra de las cuestiones que estamos construyendo con el cambio de paradigma del proceso revolucionario. Otro concepto que Bolívar nos planteó y defendió en el discurso de Angostura fue el concepto de la integración racial. Nos dice: tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y América, que una emanación de Europa, pues que hasta la España misma deja de ser europea por su sangre africana, por sus instituciones, por su carácter. Es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La diversidad étnica no se debe traducir en privilegios, así lo consiguió el Libertador. Por otro lado, Bolívar vio la necesidad de la defensa de los pueblos indígenas como una tarea prioritaria para asumir el gobierno. Es así como en 1820 plantea devolver las tierras a los naturales. Su clamor unitario también se hizo escuchar cuando dice: para sacar de este caos a nuestra naciente república, todas nuestras facultades morales no serían bastantes, si no fundimos la masa del pueblo en un todo, la composición del gobierno en un todo. Unidad, unidad, unidad debe ser nuestra divisa. La sangre de nuestros ciudadanos es diferente. Mezclémoslas para unirla. Nuestra Constitución ha dividido los poderes. Hacémoslo para unirnos. ¿Qué mejor pensamiento nos puede traer Bolívar en esta época cuando lo principal es la unidad? Unidad de la diversidad. Unidad a pesar de las diferencias ideológicas para seguir adelante en el proceso de construcción. La concepción histórica y concreta de la libertad no escapó. Es así como Bolívar nos plantea que teorías abstractas carecen de sujeto y no han sido comprobadas en la práctica. Son las que producen la perniciosa idea de una libertad ilimitada. Esto no es otra cosa que lo que nosotros planteamos con el concepto de libertad con responsabilidad social, la responsabilidad social que hemos defendido y que seguiremos defendiendo. Por otro lado, la lucha revolucionaria le enseñó al Libertador que no es posible la emancipación sin una lucha contra la explotación del hombre por el hombre. Es así cuando nos habla de la esclavitud y nos dice: yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o la revocación de todos mis estatutos o decretos, pero yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de los esclavos, como imploraría mi vida y la vida de la República. La educación popular no podía quedar fuera de las enseñanzas del Libertador. Bolívar llegó a comentar que primero era la educación, porque sin educación no podía haber justicia, ya que el conocimiento de los derechos inherentes al hombre debían ser transmitidos a través de la educación para ser ejercidos después con la justicia. Comentó:
la educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de la República. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. También dijo, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia perdición. Bolívar consideró la educación como otra de las formas para la corrección de las desigualdades. Así nos plantea con respecto a la igualdad, que la naturaleza hace a los hombres desiguales en genio, temperamento, fuerza y caracteres. Las leyes corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes le den igualdad ficticia, que es propiamente llamada igualdad política. La igualdad parte siempre del reconocimiento de las desigualdades. Esto es lo que nosotros planteamos en Venezuela como el Estado social de derecho y de justicia. Jurídicamente se le da prioridad a la persona que está por debajo desde el punto de vista material. La pieza oratoria que constituyó el discurso de Angostura, Bolívar la escribe bajo duras tempestades, cuando iba en el río Orinoco rumbo a Angostura, sufriendo fiebres palúdicas y sin ningún tipo de recursos auxiliares. Como político y militar, la visión más importante de Bolívar era la visión latinoamericana, la visión internacionalista. Nos dice, nuestras repúblicas se ligarán de tal modo que no parezcan en calidad de naciones sino de hermanas, unidas por todos los vínculos que nos han estrechado en siglos pasados, con la diferencia de que entonces obedecían a una sola tiranía y ahora vamos a abrazar una misma libertad, con leyes diferentes, con gobiernos diversos, pues cada pueblo será libre a su modo y disfrutará de su soberanía según la voluntad de su conciencia. Unidad en la diversidad, qué mejor enseñanza. Bolívar tenía una característica que lo separaba del resto de los hombres de la acción, y es que Bolívar, siendo dirigente de la acción, se encontraba siempre en el lugar de la acción y al frente de la acción, el dirigente cerca de las bases. Bolívar entendió la necesidad de luchar junto con los guerrilleros del oriente venezolano y junto a los centauros de Páez. Tiene que convivir con la tropa de día y de noche en el triunfo y en la adversidad. Soporta hambre, fatiga, sed y puede rebasar las fiebres, enfermedades y hasta un atentado personal. Sobrepasa cualquiera de los jefes e iguala a cualquiera de los soldados en cuanto a resistencia, valor y cabalgadura. Va conformándose el Bolívar guerrillero en la misma medida que queda atrás el oficial mantuano. El antiimperialismo fue sin duda lo más importante de Bolívar. Fue de los primeros hombres que vislumbró la creciente amenaza que se cernía sobre Latinoamérica por parte del Imperio Español. En el 1817, Bolívar decreta un bloqueo naval a las costas venezolanas para impedir el abastecimiento de armas y municiones para las tropas realistas. Sin importarle a esto y a pesar de que se habían declarado neutrales, el gobierno norteamericano mandó 2 embarcaciones con armamento y municiones para el ejército realista. 2 flotillas venezolanas, por cierto, logran capturarlas. Y bueno, como es siempre el descaro, el gobierno estadounidense solicitó más de una vez el regreso de las embarcaciones. Bolívar hizo caso omiso a eso y se enfrentó frontalmente ante estas peticiones. Es tanto el descaro del gobierno estadounidense que por esos mismos años, en voz de su presidente, el presidente Monroe, plantea la América para los norteamericanos. Bolívar siguió confrontando este discurso. Es así como inclusive los brazos del imperio se vieron en nuestra América cuando la Gaceta Oficial de Caracas, instrumento realista que tenía sus influencias y su corrida ideológica sobre el pueblo venezolano, tuvo que ser contrarrestada por el Correo del Orinoco. Ahí vemos que no es de ahora las luchas mediáticas, la guerra mediática que es de la que sufrimos. Por fortuna se ha visto con frecuencia un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos. Simón Bolívar. Conocer nuestras raíces para ver en qué hemos fallado y cómo podemos construir de aquí en adelante. La lucha de ayer es la misma lucha de hoy. Los actores no han cambiado mucho y es por ello que la experiencia es muy valiosa. La identidad y la independencia constituyeron para el Libertador principios de la unidad indivisible que lo llevó a encabezar la mayor lucha emancipadora de la historia de Latinoamérica, así como un pensamiento independentista sin precedentes. El estudio continuo de la historia debe ser la tarea de todo revolucionario, sin embargo es una de las que más postergamos producto del dinamismo político. Nuestro esfuerzo no busca más que mostrar algunas de las ideas centrales de lo que fue el pensamiento del gran hombre de América Latina, sin duda alguna Simón Bolívar.
Las condiciones de vida, algunos discursos en momentos históricos nos plantearon sus ideas de justicia y libertad. Bolívar fue desde niño testarudo y rebelde. Nació el 24 de julio de 1700 Europa. No hemos creído, sin embargo, nos lo han impuesto, sumiendo a nuestros pueblos en la miseria y en la pobreza. Una vez más, el pensamiento bolivariano viene a nosotros para fortalecer nuestras luchas, ante la realidad evidente del mundo perfecto que se nos había planteado y anunciado, con el pensamiento hegemónico del liberalismo y el neoliberalismo. Hoy, nuestro pueblo toma las riendas de su futuro, tarea que es inalcanzable sin revisar la historia. El fracaso de todos los sistemas nos obliga a 83 y ya llevaba 2 siglos de ilustre vida caraqueña. Su abuelo fue un importante hombre de la Capitanía General, su padre un notabilísimo propietario. A los 3 años Bolívar queda huérfano de padre, sin embargo no tenía nada que temer, pues contaba con muchas plantaciones de cacao, caña e índigo, miles de esclavos, 4 casas en Caracas, 9 en La Guaira, fincas, ranchos, minas y 2 trapiches azucareros. Proveniente de familias de blancos criollos, Bolívar muere en la más absoluta En estos tiempos nuestros, cuando pareciera que ya más nada se puede decir con respecto a la vigencia y grandeza del pensamiento bolivariano, lo dicho es necesario repetirlo y estudiarlo una y otra vez. Por años nuestros gobernantes nos han hecho creer que la salida para las crisis de nuestros pueblos es copiar modelos del norte y de